Hola, un saludo a todos los seguidores de nuestra mesa redonda. Estamos comenzando la semana y vamos a hablar de dos temas que están marcando la agenda noticiosa a nivel internacional. La cumbre en Tianjin, China, de la Organización de Cooperación de Shanghái, y tendremos también como segundo tema todo el debate que existe, toda, vamos a decir, la crisis que existe en torno al despliegue de fuerzas militares en el Caribe por parte del gobierno de Estados Unidos y la amenaza que esto representa para toda la paz en América Latina y en especial para Venezuela. Me acompaña la doctora Ana Teresa Badía Valdés, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, periodista, analista de temas internacionales, y también el máster en Ciencias Eduardo Regalado Florido, investigador del equipo de Asia y Oceanía del CIPI, del Centro de Investigaciones de Política Internacional, y bueno, experto en China específicamente, que es el país que es sede de esta cumbre de las que le hablaba. Como siempre les digo, ya conocen nuestros temas, conocen a nuestros invitados, por favor, quédese junto a nosotros. Pero antes de comenzar, de entrar al debate en uno de estos temas, vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día. En esta ocasión tenemos dos noticias del día. La primera de ellas es la que, bueno, ha impactado a toda la familia cubana este 1 de septiembre, el inicio del curso escolar en todo el país. Conozcamos detalles de cómo ha sido en algunos lugares de nuestro país. Con la presencia del integrante del Buró Político y primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, se celebró este lunes en la Escuela Pedagógica Tania La Guerrillera el acto nacional por el inicio del curso escolar 2025-2026. La institución, fundada hace medio siglo por el comandante en jefe Fidel Castro, ha graduado más de 10.200 estudiantes, quienes hoy garantizan la cobertura docente en Pinar del Río y otros territorios del país. Las palabras centrales estuvieron a cargo de la ministra de Educación, Naima Ariadne Trujillo Barreto, quien subrayó que pese a las dificultades actuales, Cuba aspira a desarrollar un curso escolar de calidad basado en el esfuerzo de maestros, estudiantes y familias. No podemos obviar que, como también expresara Fidel, la calidad de la educación será siempre el resultado del esfuerzo común de la escuela, la familia y la comunidad. El municipio de Encrucijada, cuna de los hermanos Aide y Abel Santamaría, acogió el acto provincial de inicio del curso escolar 2025-2026 en Villa Clara, un evento que combinó la tradición local con la visión educativa para el nuevo periodo. La ceremonia, animada por los más jóvenes, sirvió también para reconocer a los estudiantes que obtuvieron medallas en concursos académicos, así como jóvenes atletas medallistas que representaron a la provincia en los Juegos Panamericanos Junior y en competencias nacionales, quienes destacaron el valor de estas experiencias y agradecieron el apoyo de su territorio. El evento, que combinó celebración, reconocimiento y planificación, marcó el comienzo de un año escolar que busca integrar los esfuerzos de todos los sectores para enriquecer la experiencia educativa en la provincia. Con variadas actividades, la educación general en Las Tunas inició el curso escolar 2025-2026. El seminternado Eliezer Botello del municipio de Majibacoa fue la sede provincial de la Fiesta del Conocimiento. Durante el encuentro se reconocieron a estudiantes destacados como Jennifer García González del IPBC Luis Urquiza Jorge, quien mereció la medalla de plata en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Química. Las máximas autoridades tuneras reconocieron las nuevas instalaciones de este centro docente, convertido en seminternado para beneficiar a madres trabajadoras de la comunidad. Bueno, y el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, como todos sabemos, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se encuentra de gira en algunas naciones asiáticas. Ha comenzado esta gira por Vietnam, y parte de nuestras noticias del día, al inicio recuerden que les dije que eran dos, es precisamente lo que ha hecho la agenda del mandatario cubano en esta nación asiática en las últimas horas. Veamos. Es la histórica Plaza Badín de Hanoi, donde el 2 de septiembre de 1945 Ho Chi Minh proclamó la independencia del colonialismo francés, y el sitio que acoge desde 1975 el mausoleo que conserva el cuerpo sin vida del líder vietnamita.
Hasta el sagrado lugar llegó bien temprano este lunes el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, para rendirle honores al tío Jo, un hombre de trascendencia universal muy querido por el pueblo cubano y por los líderes Fidel y Raúl. Tras el tributo al prócer de la independencia vietnamita, el jefe de Estado y la delegación que lo acompaña se trasladó al muy cercano Palacio Presidencial de Vietnam, donde, al pie de su escalinata y con todos los honores correspondientes a su alta investidura, fue recibido por el secretario general del Partido Comunista Vietnamita, To Lan, y por decenas de niños de este pueblo. Luego de escuchar los himnos nacionales y el saludo a las banderas vietnamitas y cubanas, ambos líderes se trasladaron a la sede del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam. En uno de los salones, las delegaciones sostuvieron las conversaciones oficiales en las que el máximo líder vietnamita expresó su satisfacción por recibir a su homólogo cubano a pocas horas de conmemorar el aniversario 80 de la proclamación de la independencia de la nación indochina. Por su parte, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República agradeció a To Lan por la bienvenida y manifestó su satisfacción por estar en Vietnam para asistir a las conmemoraciones por los 80 años de su independencia y también para celebrar el aniversario 65 de las relaciones diplomáticas entre los dos estados. Han sido relaciones que han trascendido en el tiempo, que se han continuado ampliando, fortaleciendo y que han tenido un seguimiento permanente de los líderes vietnamitas de diferentes generaciones y también del general de ejército Raúl Castro y de la actual dirección de nuestro país. Al concluir las conversaciones, Cuba y Vietnam intercambiaron documentos de acuerdos bilaterales y memorandos de entendimiento y cooperación en sectores como agricultura, salud pública y biotecnología, y fue entregada el acta simbólica de la primera parte de la donación para el pueblo cubano promovida por la Cruz Roja Vietnamita, que asciende a 14,5 millones de dólares. Posteriormente, el presidente de Vietnam, Luo Quon, recibió en el Palacio Presidencial al mandatario cubano. Durante las conversaciones, el jefe de Estado de la nación indochina evocó la historia de hermandad que une a los dos pueblos. Especialmente en los momentos más difíciles del pueblo de Vietnam, el compañero líder de la revolución, jefe general del ejército y el comandante en jefe, Fidel Castro, expresó en una frase importante que tocó el corazón de todos los vietnamitas, que es con Vietnam, Cuba está dispuesto a dar hasta su propia sangre. Sobre ese espíritu, Vietnam y el pueblo de Vietnam está determinado en promover y profundizar aún más la relación con todos los amigos progresistas del mundo y especialmente con el hermano pueblo cubano. Por su parte, Díaz-Canel destacó el excelente estado de las relaciones bilaterales y le agradeció a Luo Quon por la invitación para participar en las celebraciones por el aniversario 80 de la independencia de Vietnam. Desde Hanoi, capital de la República Socialista de Vietnam, ha sido un reporte de Wilmer Rodríguez Fernández para el canal cubano de Noticias. Bueno, una visita, una gira por Asia que también lo llevará a Laos y a China. Vamos ya al tema que nos ocupan, los temas que nos ocupan hoy en la mesa redonda, y como les dije al inicio, vamos a comenzar con esta cumbre en China de la Organización de Cooperación de Shanghái. Veamos primero este material, este reportaje sobre la inauguración, las palabras del presidente anfitrión Xi Jinping, y regresamos en unos minutos para comenzar nuestro análisis. La mañana de lunes se llevó a cabo la 25ª reunión del Consejo de Jefes de Estado de la OCS en la municipalidad portuaria de Tianjin, en el norte de China. El evento fue presidido por el presidente chino Xi Jinping, quien pronunció un importante discurso. Entre sus declaraciones más destacadas, el mandatario chino señaló que los Estados miembros de la OCS han logrado avances innovadores e históricos en el desarrollo y la cooperación de la organización, y añadió que la OCS se ha convertido en la organización regional más grande del mundo. Asimismo, dijo que la organización cuenta con la participación de 26 países, con una cooperación que abarca más de 50 áreas y una producción económica combinada de casi 30 billones de dólares. Exhortó además a los Estados miembros a
buscar puntos en común y dejar de lado las diferencias. Los Estados miembros de la OCS son todos amigos y socios, afirmó Xi, y los llamó a respetar sus diferencias, mantener la comunicación estratégica, forjar consensos y fortalecer la solidaridad y la colaboración. El mandatario dijo también que se deben buscar beneficios mutuos y resultados de ganancias compartidas, así como alinear mejor las estrategias de desarrollo y promover la implementación de alta calidad de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Finalmente, hizo un llamado a los Estados miembros para que aprovechen las ventajas de sus megamercados y la complementariedad económica entre ellos, y también para que mejoren la facilitación del comercio y la inversión. Regalado, yo creo que lo primero sería definir un poco qué es esta organización, porque si bien tiene un peso tremendo, y bueno, ahí lo quedaba claro, no es como otras organizaciones, como quizás el G7, otros foros, ¿no? O el BRICS, del cual se habla tanto. Un poco comenzar hablando sobre de qué se trata esta organización, ¿no? Que es una organización de seguridad. Bueno, para comprender la extensión, la esencia de esta organización, primero tenemos que partir que es una organización que es una evolución de otra que había anteriormente, que eran los llamados los 5 de Shanghái, que se creó en 1996. Esta organización, sobre todo bajo el liderazgo de China y Rusia, donde también lo constituía Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, era una organización que el centro, su objetivo, su misión fundamental era garantizar, gestionar la seguridad fronteriza. Hay que ver todo ese proceso de desintegración de la Unión Soviética, todas estas repúblicas, y existía una gran inestabilidad entre todos estos países. Su misión fundamental era combatir el terrorismo, el separatismo, el extremismo que estaba en vigor en ese momento. Ahora, en el 2001 ya da evolución a lo que es a este esquema de cooperación que es la Organización de Cooperación de Shanghái, donde se van sumando otros países como puede ser Uzbekistán, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia. Es una organización que está constituida por 26 países, 10 estados miembros, 2 estados observadores y 14 socios de diálogo. Se dice que es la organización regional más grande que existe a nivel global. Lo dice. Ahora, ¿qué fortaleza? ¿Qué tiene esta organización? Tiene casi la mitad de la población mundial. Mira qué tipo. Hay que tener presente que ahí está China, ahí está la India, ahí está Rusia. ¿Qué tipo de economía emergente integra esta organización? Tiene 1/4 de la superficie terrestre a nivel global y además 1/4 del PIB mundial. Ahora, cuando uno ve la cantidad de jefes de Estado, cuando existe un jefe de Estado, eso es una muestra de respeto y de que se toma en cuenta, ¿no? Cuando uno ve la cantidad de jefes de Estado que asistieron a esta cumbre, uno dice, bueno, se le presta una atención especial incluso por parte de los miembros. ¿Qué importancia tiene hoy la Organización de Cooperación de Shanghái en el mundo tal y como está hoy, ¿no? Si bien el grupo de los 5, su misión fundamental era la cuestión de seguridad, es decir, garantizar, gestionar la frontera, ya con la Organización de Shanghái no se queda solamente con este objetivo, sino que hay todo un proceso de coordinación, de impulsar el desarrollo de los países. No se quedó en un elemento de seguridad, sino también en un elemento de colaboración, de integración de esta economía. Pero lo más importante es conocer lo que se le llama, qué es el espíritu de Shanghái, qué es lo que vienen defendiendo, qué es la confianza mutua, el beneficio mutuo, la igualdad, la consulta, el respeto a la diversidad de diferentes civilizaciones
que existe en ese esquema y la búsqueda de un desarrollo común. Esto es lo más importante, porque eso es lo que contrasta con el orden de relaciones internacionales que existe en el mundo de hoy. Es decir, un mundo tan caótico, es un mundo tanto en el caos de las relaciones comerciales, económicas, las relaciones de seguridad, que se dé una cumbre como esta organización. Y además los resultados que ha obtenido esta organización. Quería preguntarle sobre eso también. Los resultados que ha obtenido, primero, son países de ideologías diferentes, son países de sistemas sociales diferentes, de caminos de desarrollo, son países diferentes. Y han logrado en este esquema de colaboración, es decir, un nivel de coherencia, es decir, se ha abordado, se ha controlado el terrorismo, se ha logrado tener una paz entre estos países y se ha llegado a interconectar la economía, planes de desarrollo de infraestructura, energético, es decir, que han logrado, que es un ejemplo para lo que está exigiendo las relaciones internacionales en este momento, que es un momento de abandonar la vieja filosofía de la suma cero, la vieja filosofía de alianza, la vieja filosofía de bloque, para pasar a otra nueva filosofía. También tiene yo siento, ¿no?, un espíritu de culturas milenarias, como son la cultura china, la propia cultura india, ¿no?, de apostar por este diálogo, por esta paz, por esta estabilidad. Todo lo contrario, lo hablábamos, a lo que, por ejemplo, hoy impone desde su puesto en la Casa Blanca el presidente Donald Trump, que es todo lo contrario, ¿no? Es la inestabilidad, es alterar mecanismos, el tema de los tarifazos, el tema de la guerra comercial. Mira, lo que se está mostrando en el llamado Occidente colectivo, que es las alianzas, la formación de bloques, el hegemonismo y este bloque, que son tan diversos unos con otros, culturas muy diferentes, el contraste de una cultura china, el contraste de una cultura rusa, el contraste de una cultura de la India, han podido poner todo en función de los intereses colectivos. Entonces, en este mundo, que es un mundo en transición, es un mundo que se va transitando de un mundo unipolar a un mundo multipolar, esto tiene un valor extraordinario. Está dando muestras que se puede transitar hacia otro mundo. Tal es así que el presidente chino ha hecho la propuesta de una nueva iniciativa, la iniciativa de la gobernanza global. Es decir, esta iniciativa que dice que ninguna civilización debe ser excluida, que se puede solucionar los conflictos a través del diálogo, que ninguna cultura es menor, que la humanidad puede encaminarse a la colaboración, la interdependencia entre todos. Fíjate el escenario que escogió para lanzar esta nueva iniciativa. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor que se le da a esta cumbre? La cumbre que está demostrando el surgimiento de un nuevo tipo de relaciones entre países diversos. Este es el valor de esta cumbre. Y además son países considerables, son países como China, como India, como Rusia, cultura, unos países que tienen el sentido de lo nacional, pero es capaz de ponerse en disposición de un nuevo tipo de colaboración y de relación entre países. Y de una área muy importante, que es Asia Central, muy importante, y bueno, sabemos que es fundamental para China también, porque cuando uno va a los documentos, por ejemplo, de estrategia a largo plazo de Estados Unidos, China es el enemigo, ¿no? Y hay una intención también de Estados Unidos un poco de desestabilizar un poco esa región, hacer medio que cercar a China, o sea, tener a todos estos del lado de acá que pertenezcan a una organización, que se comprometan con toda esa filosofía de la que usted habla, es importante también para la estabilidad y sobre todo para estos tres grandes países que... Se dice que el péndulo de la economía mundial
viene trasladándose de Occidente hacia Oriente. El dinamismo económico del mundo de hoy se encuentra en esa región. Y tanto con el péndulo económico, también viene el péndulo de político, es decir, la gran relevancia que está adquiriendo la región con la participación de China, con la participación de Rusia, con la participación de India a nivel internacional. Su presencia en los organismos internacionales es muy relevante. Entonces, es una cumbre que, por cierto, la organización regional más grande, con un peso económico extraordinario y con una pujanza política sumamente relevante. Hay un video que se ha hecho bastante viral, que son los líderes de la India, de China y de Rusia, saludándose muy amistosamente, riéndose, y muchos han visto esta cumbre como un desafío al liderazgo de Estados Unidos, o una muestra, o sea, una imagen. Este video era una imagen de ese mundo multipolar que está surgiendo. Y se tratan de países que vienen de contradicciones, de problemas en sus relaciones bilaterales. Y eso ha sido algo muy interesante de lo que ha pasado también en esta cumbre. Las reuniones bilaterales que han existido, sobre todo China, India, Rusia, China. Vamos a ver el siguiente reportaje que tiene que ver con los diálogos entre Modi y Xi Jinping, y bueno, dos países aliados que coinciden en muchas de estos foros, pero que su unión es una muy buena noticia, es un tema muy importante, y es regalado, nos dirá por qué. El primer ministro indio, Narendra Modi, estrecha la mano de su mayor rival regional, China. El presidente Xi Jinping recibe a Modi después de más de 7 años, abriendo un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales. Ambos países han acercado posturas sobre sus disputas fronterizas, un tema altamente sensible. Los intereses de 2.800 millones de personas de ambos países están ligados a nuestra cooperación. Esto también allanará el camino para el bienestar de toda la humanidad en su conjunto. Estamos comprometidos a impulsar nuestras relaciones bilaterales en base a la confianza mutua, el respeto y la sensibilidad. Lo mejor para ambos es ser amigos, mantener unas relaciones de buena vecindad y amistad, ser socios que se ayudan mutuamente a alcanzar el éxito y hacer que el dragón y el elefante bailen juntos. Xi no solo ha desplegado la alfombra roja para Modi, recientemente golpeado por los aranceles impuestos por Trump. En la cita también está presente Vladimir Putin, que enfrenta el aislamiento por parte de Occidente, pero a quien Xi y los otros mandatarios reciben aquí con los brazos abiertos. Por la cumbre desfilan líderes de los países miembros, incluidos Pakistán, Irán y Bielorrusia, también el secretario general de la ONU y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Para algunos analistas, la cita forma parte de los esfuerzos chinos por impulsar un cambio en el orden mundial, hasta ahora dominado por Estados Unidos. Pekín organiza la próxima semana un desfile por los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Se espera que asistan Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un, en lo que parece otra demostración de poderío militar y del interés de China por aumentar su influencia global. Bueno, es lo que decíamos, la visión que tienen los medios occidentales sobre esta reunión, pero quisiera que nos hablara sobre eso también. Es decir, la importancia que tiene que dos países como India y China se hayan acercado y hayan ido superando muchas de las diferencias que tenían. Lo mismo sucedía hace tiempo entre China y Rusia. ¿Qué impacto tiene todo esto? Mira, los países vecinos siempre tienen un tema pendiente de conflicto, de roce, porque eso lo da la misma historia. Son varios los países que están involucrados en este esquema que tenían problemas de fricciones. Y en el caso de India y de China, se notan las fricciones fronterizas, pero han dado una muestra de poner en primer lugar lo fundamental. Es decir, en lo que puede avanzar el entendimiento, en los problemas fundamentales y
cómo estos dos países que también se ven enfrentados por un hegemón mucho mayor. Muchos países, y creo que Estados Unidos fundamentalmente, las aspiraciones de contraponer a la China y a la India, es decir, utilizar a la India como una herramienta de contención de China. Y hemos visto en esta cumbre que se respira, se nota una cumbre de consenso, una cumbre de entendimiento, una cumbre que la atmósfera de consenso se respira en las imágenes, en la forma de mirarse, de relacionarse los líderes, se ve un ambiente diferente. Hay que ver que en este mismo momento la India está siendo agredida por la política arancelaria de Donald Trump. Que la India es uno de los aliados más importantes que tiene Estados Unidos en esa región. Sobre todo ya no sé qué decir. A lo que aspiraba. A lo que aspiraba. Para utilizar a India como una herramienta de contención. Exacto. Hacia China. Y se ha visto la India afectada. Las medidas que se le quiere imponer porque le compra el petróleo a Rusia. Pero está afectando los intereses nacionales. Pero lo que más llama la atención es que se mantiene firme y le sigue comprando el petróleo a Rusia. Y hay unos medios que aseguran que Modi no le contesta el teléfono a Trump, que ha habido intentos de una llamada y dice que está demasiado porque molesto. Es un problema que afecta a sus intereses nacionales. Claro. Es decir, el petróleo, la importancia, la relevancia que tiene para la economía india. El petróleo que tiene la importancia para otras economías. Entonces le vas a prohibir y le vas a subir aranceles. Entonces, ¿qué está creando Trump con toda esta política? Una atmósfera de entendimiento de los países. Y es un aire de aliento de la manera que se han relacionado las mismas palabras de Xi Jinping con respecto a la India, como el oso puede con el dragón, es decir, con imágenes muy simbólicas, pero que expresa mucho el nivel de entendimiento que estaban teniendo estos dos países. Se puede decir que esta es una cumbre de un éxito rotundo y desde muchos puntos de vista. Primero es un fortalecimiento del multilateralismo. Es decir, hay un consenso de estos países de avanzar hacia un nuevo orden mundial. Es decir, y sobre todo que gire sobre la Carta de la ONU. Es decir, no un país intervencionista, un país que mande, que diseñe el otro. También los avances concretos desde el problema de la seguridad regional. Hay un consenso de avanzar contra el separatismo, el terrorismo que existe en esta región. El otro es que esta cumbre, sobre todo, se está trazando un plan de desarrollo para 10 años de todos los países que pertenecen. Cómo han ido coordinando el gran proyecto que tiene China de la Franja y la Ruta con todos los proyectos de los diferentes países que lo integran, con las necesidades. Esto es desarrollo de infraestructura, desarrollo de comercio, transferencia tecnológica. Es esto lo que demanda el mundo de hoy. Y fíjate si está siendo exitosa, que hay muchos países que se vienen incorporando, aceptando como miembros de socios de diálogo de la organización. ¿Qué demuestra esto? Que la tendencia que se está abriendo paso es una tendencia hacia un nuevo orden internacional, hacia una nueva gobernanza internacional, hacia el desarrollo del multilateralismo. Esta es la nueva tendencia y yo pienso que este es el valor más grande que tiene esta cumbre, el consenso que han logrado, el documento que se firmó entre todos los jefes de Estado de desarrollar estos principios. Y por eso resulta atractiva, ¿no? Sobre todo para muchos países de la región, contar con esa alternativa más allá de lo que... Y alentadora, claro, sobre todo por los países miembros, ¿no? Que tiene. Y bueno, es otra cara muy diferente a lo que sucede más hacia Occidente. Gracias, Regalado, por este análisis. Nuestro segundo tema en la mesa redonda, como les decía al inicio, tiene que ver con todo el despliegue militar
que está llevando a cabo Estados Unidos en el Caribe, especialmente una amenaza seria. Todos coinciden, a pesar de que supuestamente el narcotráfico es el motivo contra Venezuela. Ana Teresa Badía nos acompaña para analizar este tema. También vamos a estar viendo algunas otras cuestiones de América Latina, pero te propongo, Ana, primero ver el siguiente reportaje. Hay dos trabajos. Uno tiene que ver, bueno, con las declaraciones de Maduro. Hoy hubo una conferencia de prensa, una actividad en Venezuela, ha habido mucho movimiento y de eso quiero que me hables, pero también sobre la incorporación de un nuevo buque de guerra, que el reportaje trata precisamente de cómo pasó por el Canal de Panamá. Veamos los detalles. El buque lanzamisiles estadounidense USS Lake Erie ingresó el viernes en la noche al Canal de Panamá desde el Pacífico rumbo al Caribe, en medio de un despliegue naval de Washington cerca de las costas de Venezuela. El crucero pasó por la esclusa de Pedro Miguel hacia las 21:30 locales, observaron periodistas de la AFP en el lugar, y continuó navegando hacia el Atlántico en una travesía de 80 kilómetros que dura unas 8 horas. El Lake Erie estuvo los 2 últimos días amarrado en un muelle del puerto de Rodman, en la entrada pacífica del canal. Estados Unidos acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de encabezar un cártel de drogas y elevó a $50 millones una recompensa por su captura. 3 buques lanzamisiles estadounidenses tienen previsto posicionarse en aguas internacionales en los próximos días, cercano al límite con Venezuela, para lo que Washington asegura se trata de operaciones contra el narcotráfico internacional. Como contrapartida, Caracas anunció el lunes el despliegue de 15.000 efectivos de sus cuerpos de seguridad en la frontera con Colombia para operaciones contra el narcotráfico. Además, Venezuela informó el martes que patrullará con drones y buques de la Armada sus aguas territoriales. Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. 8 barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta. Absolutamente criminal. Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar. Y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela. Mr. President, Donald Trump, usted tiene que cuidarse, porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre y que su apellido, Trump, se manche de sangre por los siglos de los siglos, con una masacre contra el pueblo de Venezuela, con una guerra terrible contra Suramérica y el Caribe, porque esto sería una guerra completa en todo el continente. Le quieren manchar las manos de sangre a Donald Trump. Él es un hombre inteligente, audaz. Él sabrá qué hace. Él sabrá qué hace. Bueno, ese era lo que, bueno, las palabras del presidente Maduro. Vamos entonces, Ana, ¿cómo evalúas un poco toda esta situación? ¿Qué gravedad o cuán grave sientes que es todo este despliegue, todos los movimientos de ficha? Muy buenas noches para ti y muy buenas noches para la audiencia. Yo sí creo que es un momento grave. Yo no voy a disminuir ninguna amenaza porque es un momento grave, no solo para Venezuela, sino también para toda América Latina y el Caribe. El hecho de la presencia, Maduro ya hacía un balance, 8 barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan hacia Venezuela, decía como parte de ese discurso. Ciertamente es una situación nunca antes vista. Decía en los últimos 100 años,
y creo que en América Latina se estuvo acercando un tantico cuando la invasión a Panamá. Pero desde entonces no se veía un despliegue. ¿Cómo yo lo veo? Yo veo todo esto, y me voy a remontar un poco a la historia, como parte de las llamadas operaciones psicológicas. Nosotros sabemos que las operaciones psicológicas son parte de la política exterior de los países, operaciones psicológicas que llevan 3 niveles, un primer nivel, un nivel estratégico, con el uso de los medios de comunicación y los sitios de redes sociales, como está pasando ahora mismo aquí también, un nivel operativo en las campañas militares, y bueno, un nivel táctico que tiene ya que ver con el campo de batalla y el uso de elementos de la comunicación como los altavoces, el perifoneo, etcétera, etcétera. Yo recuerdo algo: las últimas guerras, las últimas intervenciones de Estados Unidos han comenzado precisamente con la realización de operaciones psicológicas. Estudiamos, por ejemplo, en su momento, la invasión a Irak comenzó precisamente lanzando panfletos en contra del gobierno. Comenzó además con un aparente motivo, la supuesta existencia de armas de destrucción masiva. Ahora aquí es la supuesta existencia de cárteles relacionados con el narcotráfico. Que por cierto, el narcotráfico siempre ha sido un argumento muy recurrido, ¿no? Por parte de Estados Unidos para desplegar. Luego de Panamá fue también por el narcotráfico. O sea, el supuesto, o sea, que estamos en presencia de un guión que se ha visto muchas veces. Cuando sabemos que en Libia, en Afganistán, cuando sabemos que lo que ha habido detrás de estas intervenciones ha sido el petróleo y los recursos naturales. Ocurre lo mismo ahora en Venezuela, es innegable. Las mayores reservas de petróleo del mundo, pero además no lo veamos aislado tampoco de cómo se siente Estados Unidos ante la presencia de Rusia, China en América Latina. O sea, eso es un elemento de los BRICS en general. También eso es un elemento que hay que tener en cuenta en este sentido. Entonces, desde ese punto de vista, se repite un tanto el guión. Tú me preguntabas, bueno, ¿lo harán, no lo harán? Yo no descarto nada. O sea, te encuentras un grupo de expertos que dice, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, está aspirando a ser Premio Nobel de la Paz. Y por tanto no va a desencadenar una guerra. Bien, eso es una hipótesis. No, y que dice que está resolviendo muchas guerras. Según su cuenta, va por 6 guerras que él ha resuelto. Esa puede ser una hipótesis, pero pero en todo esto puede haber cualquier detonante que puede iniciar una guerra. O sea, no es descartable nada de lo que pueda ocurrir. Y en las últimas horas ocurrió un incidente, Guyana acusa a Venezuela de unos tiros a una lancha que transportaba material electoral. Venezuela lo desmentía, pero a mí ¿qué recuerda eso? ¿Qué ocurrió cuando el Maine en Cuba? Que fue la voladura del Maine, el pretexto de Estados Unidos para entrar en la guerra. Es que uno dice también... Pero ocurrió en la Primera Guerra Mundial, ¿te acuerdas? El hundimiento de Lusitania. Es que uno acude a la lógica, ¿no? O sea, el movimiento MAGA dentro de Estados Unidos, o sea, no es propenso a la guerra, o sea, siempre ha recriminado eso. De hecho, Trump se comprometió a acabar con todas estas guerras, no estar gastando dinero en guerras por ahí cuando el dinero hace falta dentro del país. Está en negociaciones para impulsando a ver si hay algún arreglo con respecto a Ucrania, dice que ha resuelto un montón de guerras, o sea, no parece lógico. Pero es que la lógica no es algo que se pueda aplicar al gobierno de Trump. La lógica y el despliegue es que está ahí. La lógica es que hay un despliegue que es un despliegue muy peligroso, despliegue además que viola diferentes tratados internacionales, el Tratado de Tlatelolco, por ejemplo, viola, por ejemplo, la declaración firmada en 2014 por los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, declarando América Latina y el Caribe como zona libre de paz. Y las reacciones en la región yo creo que también muestran la gravedad del asunto, la seriedad. Claro, hay... Que son diversas, ¿no? Diversas. Hay una postura por parte de algunos países
del Caribe. Trinidad y Tobago dijo que apoyaría en su momento. Guyana ha tenido también expresiones. Claro, esta es la muestra también de un Caribe también más desunido en ciertos momentos, chantajeado además por Estados Unidos. Y en América Latina yo creo que es muy importante la reacción de Colombia a través de su presidente Gustavo Petro, pero además durante las últimas horas no podemos olvidar que Colombia preside la CELAC. En estos momentos ha ocurrido una cumbre a nivel de cancilleres, una cumbre en la cual tanto la Cancillería, por citar las más reseñadas por la prensa, la postura de la Cancillería colombiana y las posturas de la Cancillería cubana, llamaron en la cumbre precisamente a evitar una intervención militar, a buscar diferentes entendimientos por vías diplomáticas y a defender la paz. Yo creo que es importante también México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado su apoyo, y bueno, ya otros países sí que han dado un giro a la derecha en América Latina apoyan la intervención. Sin embargo, la oposición, es otro punto importante, es la oposición venezolana, la postura que ha tenido una oposición también con posturas diversas. De un lado, encabezada por el opositor Enrique Capriles, quien ha dicho en una entrevista a la BBC de Londres que quien pida una intervención para Venezuela en estos momentos es porque no vive allí, y ha llamado a evitar una intervención. De un lado, Capriles Radonsky, reconocido opositor venezolano, capitaliza una parte de la opinión de la oposición, y de otro lado, digamos, una figura como María Corina Machado, que más a la ultraderecha, si bien ha negado, que dijo a Fox News recientemente que pedía una invasión, sí ha dicho en una entrevista durante las últimas horas a el diario chileno La Tercera que hay factores muy decisivos en el país, y hace un llamado a las Fuerzas Armadas venezolanas a enfrentar al gobierno. Eso también es un punto de injerencia, o sea, y te da la medida también de que la oposición venezolana está dividida al respecto. Ahora, hablando de figuras y volviendo a la parte de Estados Unidos, hay una figura que en las relaciones con América Latina es fundamental, que es Marco Rubio, que ha regido, por ejemplo, todo el recrudecimiento de la política hacia Cuba, pero también en el tema de Venezuela, que ahora realizará una gira ahora pronto por América Latina. ¿Cómo valoras la figura tú de Marco Rubio, al quien muchos acusan de estar detrás de todo esto, ¿no? Yo creo que sí, que está detrás de todo esto, pero no olvidemos los egos de Donald Trump. Donald Trump no va a permitir simplemente que Marco Rubio le dé órdenes, ni siquiera que le arme su agenda en temas de diplomacia. Claro, hay una incidencia que sí no se puede descartar. Hay una incidencia histórica de Rubio con relación a la oposición a diferentes procesos, como es el caso obviamente de Cuba, de Venezuela, pero no solo lo vería centrado en una figura, y aquí no se puede desconocer también el papel del establishment estadounidense, que en definitiva estará dominando, estará dominando toda la lógica. Te digo, en el primer mandato de Donald Trump, que Marco Rubio, desde su posición de senador, llevó a esa administración a una serie de papelazos, incluido con Venezuela, aquello de Guaidó, aquello de toda la sesión que salieron totalmente derrotados. ¿Quién se iba a imaginar que otra vez Donald Trump iba a darle cuerda a este personaje? Pero está la otra parte también, es decir, que está haciendo el gobierno venezolano en los diferentes, en las diferentes áreas, incluida la comunicacional, la política también. Vamos a ver el siguiente reportaje de algunas expresiones a nivel de calle que se han vivido en Venezuela, y regresamos con Ana Teresa. Miles de motoristas simpatizantes del chavismo recorrieron las calles de Caracas en apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro y en rechazo a lo que calificaron como amenazas por parte de Estados Unidos tras el anuncio del posible despliegue de buques en el Caribe.
La caravana partió del Ministerio de Transporte rumbo al cuartel de La Montaña, donde reposan los restos del expresidente Hugo Chávez. La movilización estuvo encabezada por el ministro de Transporte Ramón Velázquez, quien reafirmó su respaldo a Maduro y criticó a Estados Unidos. Bueno, aquí estamos bajo el llamado primero del corazón de venezolanos y venezolanas y en respaldo a nuestro presidente Nicolás Maduro por las amenazas que el imperio decadente gringo pretende hacerle a nuestro país. Y aquí estamos con los caballos de hierro a nivel nacional, una marcha en respaldo a toda la capacidad del pueblo de Venezuela de darle respuesta ante estas amenazas que aquí nos encontramos en la calle. Estamos comprometidos. También se pronunciaron líderes sociales como Kelvis Maldonado del Sindicato Nacional Bolivariano de Motorizados, quien afirmó que estas manifestaciones ocurrieron en todo el país como muestra de defensa de la soberanía. Le decimos al mundo, acá hay un pueblo soberano que está dispuesto a defender a su presidente, defender todos los logros que vamos a obtener, porque la revolución bolivariana va adelante, vamos a seguir avanzando más allá de nuestra frontera, porque el pueblo del mundo también va a salir y va a levantar su voz contra ese imperio, que son unos genocidas, son unos pedófilos, son narcotraficantes. Aquí está la verdad en Venezuela, el amor al prójimo, la sensibilidad humana. Por eso le extendemos estos mensajes a todos esos pueblos. La jornada coincidió con el cierre de la segunda fase del proceso de alistamiento de milicianos, parte del Plan Nacional de Soberanía y Paz. En otras regiones como Zulia y Apure, pescadores también se movilizaron en defensa del país. Mientras tanto, Maduro solicitó la mediación de la ONU ante el posible envío de buques de guerra estadounidenses. Bueno, Ana, tu valoración al respecto. Ya te había hecho la pregunta antes de ver el material. Yo, fíjate, es que para valorar primero la actitud comunicacional y en general y del pueblo también, de Venezuela, yo creo que hay que dividir algunos elementos. Primero, usted puede tener o puede disentir de las acciones de su gobierno, de un determinado gobierno, pero aquí estamos hablando de un tema que a la hora de defender la patria, hemos visto las reacciones que se han observado en Venezuela. Un alistamiento de 8 millones de milicianos, de personas dispuestas a ir a luchar por su país, reitero, es que son posturas, claro, es que va más allá de lo político. Además, recordemos que en Venezuela ha venido creciendo el rechazo, aunque parezca paradójico, a la intervención militar extranjera. Desde 2019 estoy citando, por ejemplo, encuestas de Interlaces, encuestas del propio El Nacional. Se manifiesta un incremento del rechazo, un incremento que roza el 85% con relación al rechazo de la población venezolana a una intervención militar extranjera en el país, bajo la idea y bajo obviamente la máxima de que los problemas de los venezolanos los resuelven los venezolanos. Reitero, teniendo en cuenta ese primer componente, obviamente hay elementos que mucha parte de la ciudadanía puede estar en desacuerdo, o una parte de la ciudadanía puede estar en desacuerdo con momentos, con acciones, en fin, de su gobierno, pero hay un sentimiento más fuerte, que es el sentimiento de soberanía, el sentimiento de defensa de la patria, el nacionalismo que ha crecido también en Venezuela, un crecimiento constante desde los últimos años. Y a eso tengo que decir también que en eso ha incidido la labor comunicacional del gobierno venezolano. Una labor consolidada en medios nacionales, en medios internacionales, consolidada en sitios de redes sociales, pero consolidada también en las comunidades. Hubo un momento en el cual en Venezuela se distanció un tanto la comunicación política de las bases comunitarias, de las bases partidistas. Y recuerdo que aquello tuvo costos en las propias elecciones, en los procesos políticos venezolanos. Y desde los últimos años otra vez vemos ese apego de
esa comunicación política anclada, que es una de las grandes fortalezas que tiene Venezuela. Una de las grandes fortalezas, porque Venezuela, por ejemplo, se hacía frecuente llegar a una comunidad y que esa propia comunidad tuviera sus medios de comunicación, que tuviera sus campañas de comunicación a realizar ahí. O sea, ellos realmente muy avanzados en ese tema. Y reitero, lo que se está realizando en estos momentos es reflejo de esa historia, de esa praxis que han tenido con relación a la comunicación, donde hay algo muy importante además. Aquí, en este caso, ha confluido que muchos medios internacionales han tratado de articular noticias falsas con relación a Venezuela. Eso ellos lo han desmontado, pero atención, eso no puede representar que se pueda desligar el mensaje comunicacional de la amenaza cierta que hay. No, pero es que es increíble. Ni siquiera ponen la palabra supuesto. Claro. Cuando hablan de que Maduro es el líder del cartel de los soles, que si tiene 70 que si le confiscaron 700 millones de dólares en República Dominicana. No, y la salida de los aviones y los 4 aviones. Bueno, ¿cuántos aviones han salido supuestamente desde Miraflores para Nicaragua, para Cuba, oro, caja y caja? O para Nicaragua. Sí. Y se da, es que es tremendo. Ana, nos queda muy poco tiempo, pero yo había reservado también unos minutos para ahí, por ahí. Quizás te estoy apretando demasiado para conocer tu opinión, más allá del tema de Venezuela, sobre los resultados electorales en Bolivia, que es un tema que no hemos podido analizar todavía en la mesa redonda, que fue una terrible noticia para la izquierda latinoamericana y sobre todo para la izquierda boliviana. Pero ¿cómo ves este proceso? Vamos a dedicarle a esto los últimos 3-4 minutos. Hubo una primera vuelta electoral caracterizada, y era esperado el resultado, por una dispersión del voto, tanto de la derecha como de la izquierda, o de las izquierdas. El principal perdedor, el movimiento al socialismo, debido a muchísimas pugnas internas, debido a egos, debido a muchos elementos que confluyeron allí, y es el principal perdedor desde mi punto de vista. Y la derecha también muy fraccionada. La derecha llegó a las elecciones con figuras muy desprestigiadas, como el propio Jorge Tuto Quiroga, expresidente del país, Manfred Reyes Villa, un cadáver político, Samuel Doria Medina, un famoso empresario derechista. Desde que yo fui a Bolivia la primera vez hace muchísimo tiempo, ya era un político con muy poco prestigio, por cierto, por determinados elementos económicos, etcétera. Así llegó Bolivia a esas elecciones, como por supuesto el resultado, Rodrigo Paz ganador con 32%, Jorge Tuto Quiroga, expresidente, en un segundo puesto con un 26%. Lo que sucede aquí es que ninguno de los dos alcanza el porcentaje determinado, ni un 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta que estaría realizándose el próximo 19 de octubre. Por primera vez desde las últimas 2 décadas, creo que Evo Morales 2004, llegó. Creo. 2005. No hay una representación de la izquierda para optar por la presidencia del país. El poder legislativo quedó barrida. Creo que apenas un 1%, barrida. Y eso yo creo que son elementos que hay que analizar y que valorar. ¿Cómo es posible que quede en la inexistencia un movimiento sólido como fue en su momento el movimiento social, y que tanto hizo, tantos resultados tuvo, que transformó ese país, y que tanto hizo. Y bueno, esa es la situación que hay. Todo parece indicar que Rodrigo Paz que ha prometido una revolución, digamos, con relación a la economía. Es más moderado, obviamente. Entre lo peor de los personajes, cadáveres políticos de la derecha, tal vez esta sea una opción ante la situación real, un tanto más esperanzadora, un tanto más pero bueno, digamos, también queda entredicho que pasará, por ejemplo,
con la región, porque Bolivia era un país con cierto peso político en estructuras como el ALBA, en la CELAC, una voz importante. Es algo que se va a sentir. Otro tema que podemos que podemos conversar otro día. Claro que se va a sentir, como se va a sentir el viraje de muchos de los países de la región hacia gobiernos de la derecha. Habría que preguntarse, bueno, ¿se cierran ciclos? ¿Se abren otros? ¿Qué ha pasado? Yo creo que es un momento en el cual las fuerzas progresistas y de izquierda de América Latina se tienen que sentar a pensar. Y preguntarse uno también si podrán remontar, es decir, el MAS, si podrá un día volverse a consolidar, a volverse a unir como fuerza política, porque las heridas creo que fueron graves y profundas. Bueno, muchas gracias, Ana, muchas gracias, Regalado, también, por haber estado con nosotros en la tarde de hoy analizando estos dos importantes temas. Muchas gracias a usted también por su atención. Nos vamos con nuestras imágenes del día, que son unas imágenes con las que la Mesa Redonda en particular despide a una personalidad de la cultura cubana que formó parte de muchas de nuestras mesas redondas, que estuvo en este lugar como panelista, el doctor Eduardo Torres Cuevas, quien falleció recientemente y que ha dejado también una huella extraordinaria en lo que es la cultura cubana, en los estudios históricos. Con ese homenaje nos despedimos hoy en la Mesa Redonda. Nos vemos en una próxima ocasión.